muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente un jueves en este ciclo de ciudades inclusivas, ya llegando a lo que es el final del módulo de políticas sociales. Hoy tenemos, la verdad, que un espacio de lujo integrado por grandes personas que han estado involucradas en el Plan ABRE, que se ha convertido, como muchos de ustedes saben, en uno de los programas de intervenciones a nivel integral y en el territorio más importantes, no dicho por nosotros, sino también dichos por externos, y que hoy, bueno, tenemos el gusto de poder compartir experiencias y diferentes análisis en función de lo que cada uno de los integrantes del panel fue viviendo y ocupó en los roles que ocupó en este proceso. Creo que estamos casi todos los alumnos de siempre y las alumnas de siempre, los participantes, pero bueno, como ustedes saben, a veces se suman nuevos y también los panelistas. Es por eso que, bueno, que nosotros siempre recordamos que este ciclo de ciudades inclusivas lo estamos haciendo en el marco de la Fundación La Usina Social, que lo hacemos con Demos de Santa Fe y con CEMUPRO a nivel nacional. Es un ciclo del cual están participando un montón de personas vinculadas a las políticas locales y que pueden acceder por diferentes canales, no solamente por el sincrónico, que son los jueves que tenemos nuestra clase, sino también por el aula virtual. Bueno, aunque sea alguno que no sepa, repetirles y reiterarles que la Fundación Usina Social es una fundación sin fines de lucro, es un espacio de encuentro abierto y de participación ciudadana que está orientado a la producción de proyectos innovadores y colectivos a través de encontrarle de alguna manera soluciones a problemáticas de interés común, de forma progresista, con un enfoque y una clara visión moderna, ecologista, igualitaria y feminista. Como también saben, quien puso en marcha este espacio fue Miguel Lifchitz, quien lamentablemente falleció por COVID, pero que nos ha dejado un gran legado y un gran trabajo por continuar hoy de la mano de Clara García. Dicho esto, hoy, como les decía, vamos a profundizar o vamos a trabajar las políticas sociales urbanas. Quien hoy están en el panel tienen diferentes perfiles y diferentes trayectorias, y antes que nada quería agradecerles poderse tomar el tiempo y poder participar de este espacio. Dicho esto, quisiera ya presentar a nuestra primera panelista, quien es Daniela Soldano. La voy a presentar brevemente. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es magíster en Política Social de Flaxo, politóloga también de la UBA de origen. Actualmente es profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Fue investigadora del área de Política Social del Instituto Conurbano de la Universidad de Sarmiento y se especializó en el estudio de políticas sociales en la cuestión social urbana, en el campo que ha desarrollado vasta experiencia en investigación, docencia e intervención profesional. Tiene libros publicados, entre los que se encuentran Viajeros del Conurbano Bonaerense, una investigación sobre la experiencia de la movilidad en la periferia, pobreza urbana y vivienda y segregación residencial en América Latina, y próximamente editado por la UNL, Itinerarios del Bienestar en Espacios Subnacionales, la política social en la ciudad de Santa Fe. Dicho esto, Daniela, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto retomar esta conversación sobre el ABRE, sobre sus derivas, sus debates, que parece que, bueno, se va como actualizando también y me parece, respecto del ABRE, podemos hacernos nuevas preguntas que tienen que ver con las nuevas experiencias y los nuevos contextos que tensionan, ¿no? Interrogan los resultados, los impactos del ABRE que estaría bueno estar evaluando, ¿no? En la experiencia de trabajo que estamos haciendo
con Mariano y el equipo de la Secretaría de Integración en la ciudad de Santa Fe, de alguna manera, por estar gobernando el territorio de la ciudad, nos encontramos con los artefactos, con los dispositivos del ABRE en la ciudad, y es interesante, también es desafiante ver cómo siguen de alguna manera moviéndose, tanto en el territorio como en las relaciones sociales, y generando otras cosas, ¿verdad? A veces vaciados, a veces eh, resignificados o tomados con otras prácticas. No solo los efectores, no me refiero solo a los aleros o a los proyectos que quedaron a medio camino o que se habían terminado, sino todas las interacciones sociales y urbanas que esos dispositivos siguen generando en las ciudades y en las sociedades, ¿no? Así que bueno, nada, empiezo por decir que sería interesante estar evaluando qué pasó con la ciudadanía en relación a las políticas y sobre todo a los dispositivos y a las nuevas reglas del juego que intentó disponer el plan en las tramas de los barrios. Supongo que Mariano algo de esto va a decir, porque bueno, también estamos trabajando hoy en este mismo territorio con esta misma población. Pero yo entiendo que la invitación de Cecilia y de todo el equipo de la usina, que siempre que me invitan me resulta desafiante porque me parece un espacio muy formado y a la vez de gente muy comprometida, con la que comparto también una ética una ética, una visión del mundo, de lo que debe ser la intervención del Estado y la política social y su responsabilidad, la responsabilidad del Estado en los procesos de construir sociedades más justas, así que bueno, gracias por eso. Vos me avisás cuando tengas 5, porque por ahí empiezo a hablar y no. Yo más o menos voy a hablar 15 minutos, creo, capaz menos, no importa, pero para que no me pase. ¿Eh? Totalmente. Yo ya hablé mucho sobre esto y tuve la oportunidad de intervenir en la presentación que se hizo del libro del Abre en la Feria del Libro de Rosario. Hace un par de años ya, parece otro mundo ese. Estábamos todos apiñados, se había presentado el libro de Nueva Oportunidad, había estado Cristian Alarcón, había sido un golazo. Estaban todos los pibes y las pibas de Nueva, ¿se acuerdan? Algunos, bueno, estaba Angie ahí. Fue una cosa, una energía, parecía un tsunami, ¿no? De energía, y también después vino más pausada la presentación del Abra, estuvimos con Boni, que estaba Miguel, estaba creo que el intendente de Pérez en la mesa, no decirlo mal. Y bueno, y ahí yo hice una intervención, que es lo que un poco recoge el libro de memoria del Abre, qué bueno que lo pudieron hacer. Esas cosas cuestan un montón, pero ahora en perspectiva es un trabajo genial que nos permite objetivar, decantar eso un poco, ¿no? Qué bueno que lo hicieron, porque después en el fragor, los acontecimientos suceden en el mundo, y lo que pasó después en 2020 con la pandemia y demás, parece que eso realmente fue un proceso de otra galaxia, ¿no? De los tiempos precámbricos. Y sin embargo pasó ayer. Y bueno, nada, así que tratando de retomar lo que había yo planteado en ese momento, y sin repetirlo, porque no es mi intención, quisiera decir acá básicamente dos cosas. Primero, una más analítica, más conceptual, que creo que todos los que estamos acá en la mesa y los colegas que están participando como asistentes seguro comparten, pero bueno, aunque sea repetido, lo voy a decir. Las políticas sociales, desde la perspectiva en la que se basó y en la que estoy segura que conocí a los que la diseñaron, piensan así, que pensaban así, eh, es mucho más que las respuestas técnicas a problemas que explotan la vida social. El último año y medio nos volvió a enfrascar en esta disyuntiva la idea de que la política es una respuesta técnica a un problema que se autodefine, ¿no? Y, y los acontecimientos políticos, bueno, la sociedad argentina en ese sentido siempre se supera a sí misma, ¿no? Muestran que está todo el tiempo la planificación, si es que puede llamarse así, o la gestión corriendo atrás de los incendios y viendo cómo detiene los impactos o contrarresta los impactos más negativos de eso. Eso no está mal, pero eso es poco. O sea, fue poco el IFE, fue poco la tarjeta alimentar, son instrumentos viejos a problemas mucho más complejos que se agravan porque se profundizan en el tiempo, porque incorporan a muchas más personas en condiciones de fragilidad. Entonces digo, el último año nos demostró
cómo el Estado en Argentina y la intervención social del Estado vuelve a agarrar de su caja herramientas perimidas, vetustas, que vuelven a reponer procesos que ya aparecían como superados. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con las figuras que refuerzan el maternalismo social, o el rol de las mujeres en la organización social del cuidado, o las prohibiciones de consumir ciertas cosas, o el reenvío de procesos que generan un plástico para la compra en los supermercados, o sea, la dificultad para ampliar, digamos, las prácticas de consumo y de los sectores más vulnerables hacia otro tipo de productos y de compras más saludables y estilos de vida más saludables. Digo esto porque volvemos a pensar, sin querer o queriendo, no sé, insisto, yo creo que la gente que está en el Estado siempre tiene las mejores intenciones. No creo que la gente actúe por mal a propósito. Pero bueno, algunos viejas recetas a problemas que son, como digo, cada vez más complejos y que tienen cada vez más aristas y que tienen cada vez una profundidad temporal más compleja, ¿verdad? Entonces, me gustaría reponer acá que la política social es todo aquello que el Estado hace bien, hace mal, hace más o menos, y todo aquello que el Estado no hace. Es decir, de nuevo, por ahí es de una clase básica de administración pública y de política pública, pero todas esas respuestas que no son, que no llegan, que aparecen como ausencias, que se repiten como demoras, digamos, constituyen un mensaje que el Estado le da a la ciudadanía y que, como saben los que, como ustedes que me invitan bastante a hablar, para mí esto es como una obsesión, o sea, la idea de cuál es la subjetividad que se termina modelando desde ese mensaje desgastado, ¿no? De la respuesta que no llega, que es precaria, que ofrece algo que no alcanza, que es de mala calidad, y sin embargo se posiciona frente a la gente como si fuera la primera vez, ¿no? Como si esto recién empezara, y está hablando a poblaciones que tienen trayectorias de vulnerabilidades y de vidas muy frágiles hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, me gustaría decir que la política social es esas respuestas y también es todo aquello que le da forma a una estructura social cada vez más desigual, social y espacial, en el caso de las ciudades, en el caso de los contextos periurbanos y rurales. O sea, reponer la idea de que la política social está siempre y está generando en general, digamos, o reforzando en general generando condiciones de reproducción de esa desigualdad. Es decir, toda vez que no hace algo para contravenir la desigualdad, lo que está haciendo es reforzarla. Y se tiene que hacer cargo de eso. Y los que ocupan los lugares en el Estado, eso lo dice siempre Angela Merkel, me parece genial, no pueden estar todo el tiempo hablando de yo pensé que esto no era tan difícil, al final no había plata para hacer nada. Esto también, lo digo, nos interpela a todos, ¿no? Se supone que quien hace la política tiene que haber estudiado un poco eso que va a hacer, tiene un conjunto de restricciones que lo van a sitiar desde el primer momento, ¿no? Bueno, entonces la política social le da forma a esa estructura, a las condiciones y a los modos de vida, es parte de los entramados de poder, o sea, no son buenas ideas o bellas ideas, sino que está metida en el barro de esas asimetrías, de esas relaciones de poder, y como dije hace un rato, a mi modo de ver, tiene un impacto enorme en el mundo de las experiencias sociales, que es el lugar del cual se construyen las identidades. Estoy diciendo cosas súper clásicas, ¿no? Pero por ahí está bueno reforzarlo. ¿Y qué identidades contribuyeron a modelar las políticas sociales modernas? Básicamente tres, a lo largo de estos 200 años, podemos decir, un poco más, ¿no? La de los pobres, la de los trabajadores y la de los ciudadanos. Y yo creo que la Argentina de los últimos años ha enfatizado, digamos, la producción de la pobreza como la principal identidad, digamos, o la principal experiencia de reconocimiento social, o de las pobrezas, de las marginalidades, de las desafiliaciones, porque no ha podido robustecer más la vinculada al mundo del trabajo por un montón de cuestiones, que si tengo tiempo voy a decir muy brevemente, y la de la ciudadanía literalmente la abandonó, ¿no? Esto en términos generales. Creo que Santa Fe, como siempre digo, fue una rara avis, el concierto de la política subnacional en los últimos años, y a contrapelo de un montón de procesos en este sentido, sí se propuso otro modelo de política, un claro modelo de política social, y lo implementó, y tuvo tiempo de implementarlo, por un montón de factores y de contingencias y de voluntades y de decisiones y capacidades que se conjugaron, ¿verdad? Pero también las políticas sociales son una ética, un modelo de sociedad.
una forma en la que los ciudadanos y las ciudadanas de todos los planos sellan un pequeño y gran pacto, que no es formal, ¿no? Es informal y se reproduce cotidianamente, que es un pacto que dice: vamos a aceptar que las cosas son así de injustas, vamos a seguir funcionando así, o sea, hay una especie de arreglo a veces más formal, a veces menos informal, a veces más contestado. Por supuesto hay acciones que contestan este arreglo, pero en general nosotros siempre decimos, ahí las veo a las colegas que también se dedican a estos temas, que cuando uno mira las políticas sociales en un momento histórico determinado, lo que ve son los arreglos eh, o las ideas de justicia que terminan como de coagular o de cristalizar un modelo de sociedad, es decir, las necesidades que vamos a satisfacer y que consideramos legítimas en un momento determinado. Entonces, si las cosas están mal y estas son las respuestas, es que las estamos aceptando, digamos, y con nuestras prácticas cotidianas, insisto, queriendo o no, y todos con niveles de responsabilidad diferentes, obviamente, no estoy diciendo que todos tenemos el mismo margen de maniobra en estos procesos, como sociedad estamos convalidándolas. Entonces, esta primera idea diría: las políticas sociales reproducen la desigualdad, estoy simplificando por supuesto, o la contravienen, o la contrarrestan. También estoy simplificando, porque obviamente son procesos con múltiples dimensiones. Y aquí viene lo segundo y último que voy a decir. Lo hacen a 3 niveles. Las políticas sociales pueden contravenir o contrarrestar desigualdades en un nivel macro, en un nivel meso y en un nivel micro. En un nivel macro es bastante difícil, pero sí lo pueden hacer. No lo hacen porque, como decía Corina Rodríguez Enríquez el otro día en un evento que estamos ahí organizando en la UNL, un foro sobre estos temas, decía algo muy interesante, y Alcides Baza, también un especialista en finanzas, financiamiento del Estado y gasto social, que la principal restricción a una reforma impositiva en la Argentina es, obviamente, cultural, ¿sí? La discusión sobre los impuestos, el financiamiento de la política social y una posible universalización de transferencias en una lógica de renta básica o ingreso ciudadano es una cuestión de cálculos, pero es una cuestión de pactos, no es una cuestión de acuerdos. Y bueno, en todo caso después podemos retomar esta dimensión, pero estuvo bastante interesante cómo le dieron vuelta a esa idea, hasta están hechos los números respecto de cómo podría universalizarse eh, las transferencias monetarias en una lógica de renta básica, y no sería un delirio pensar eso, pensando en una primera etapa en las niñeces, ¿sí? Pero bueno, después lo podemos retomar. A nivel macro, las políticas sociales también pueden remodelar el mundo del trabajo. Han abandonado ese juego, pero claramente pueden hacerlo. Se pueden pensar nuevas formas de regulación del trabajo existente, que por supuesto el trabajo realmente existente es un trabajo muy diferente al que entendíamos como un trabajo de calidad, etcétera, de la sociedad salarial, pero estos trabajos, los trabajos de la informalidad avanzada, los trabajos marginales se podrían repensar, e incluso podría el Estado revisar la manera en la que produce empleo, ¿no? Produce nuevas posiciones en el mundo del trabajo formal, a través de economías colaborativas, mixtas. Otro gran tema para pensar, ¿no? Tampoco se metió en eso. Me animo a decir que lo que intentó este hombre que murió, siempre me olvido su nombre, del INAES, ¿cómo se llama? Cafiero, Mario, Cafiero. Cafiero, Mario, pobre, siempre me olvido. Tenía una idea interesante de desarrollar desde el INAES, y en el último tiempo eso lamentablemente se desarticuló por completo. También habla de las fragilidades, ¿no? Y de las exiguas capacidades que tiene el Estado para sostener proyectos robustos, como se estaban planteando allí, de acompañamiento a los niveles nacionales para desarrollar escenarios de economía social en las ciudades intermedias. Bueno, en Santa Fe incluso habíamos... Bueno, en fin, no me quiero meter con eso. Y también las políticas sociales pueden mover el tablero en la redistribución del ingreso. Sí que pueden hacerlo, no quieren hacerlo. Y esto podríamos tener intervenciones más inteligentes y más creativas, y no lo hacemos. Pero vamos al segundo nivel, que es el meso, y ya voy cerrando, que creo que ahí fue donde impactó el Plan ABRE, y es el nivel de las instituciones, el nivel de las reglas de juego. Yo siempre se lo digo, y lo escribí de alguna manera en las cosas que escribí, y sigo pensando del ABRE. El ABRE no solo puso en el centro de la escena las instituciones, entendidas como dispositivos, ¿no? Como lugares de encuentro, como lugares abiertos, como lugares para catalizar los conflictos, para desarmar a la gente, para desarmar prejuicios, sino que intentó meterse, el Abre Familia, por ejemplo, pero también las intervenciones urbanas de servicios,
con esta lógica de ciudad que tenía el ABRE, con esta lógica que siempre digo de totalidad holística, la idea de que una pieza en la ciudad se conectaba con otra, y que esa intervención tenía una relación con la otra, o sea, tratando de romper la idea del territorio como un territorio focalizado. Bueno, todo eso habla de una intervención del ABRE en el nivel, digamos, de las reglas, de las sociabilidades, de las reglas de juego, de las interacciones. Si estuviésemos mirando lo que pasó, están cerrados estos dispositivos, pero si estuviesen abiertos ahora o no hubiese ocurrido el desastre pandémico y todo lo demás, hubiese estado bueno seguir viendo las interacciones en los aleros, entre el afuera y el adentro de los aleros. Digo, ahí hay toda una discusión que todavía está abierta, que esperemos que podamos retomar desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista analítico, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó con esa participación de las organizaciones, de las redes, del ABRE, en estas políticas que se implementaron en los territorios? Y finalmente, digo, no solo instituciones, digo, en sentido amplio, de verdad, es decir, no instituciones como efectores físicos, y también en la forma urbana. O sea, el ABRE tenía una hipótesis que era que si modificaba la forma urbana, iba a modificar las relaciones entre los que se mueven en la ciudad, las posiciones. Bueno, creo que con el tiempo que tuvo y los recursos que tuvo, logró bastante. Por supuesto, de seguir hubiésemos podido ver ese despliegue más profundo, digamos, ¿no? Como uno podría ver en las intervenciones de los PUI en Medellín o en Sao Paulo, digamos, intervenciones que tuvieron más tiempo, más recursos y también todas sus contradicciones, no las vamos a pontificar, ¿sí? Y finalmente, cayó, ¿no? Voy cerrando, Ceci, el nivel micro, que es que ahí me parece que el ABRE y las políticas en general, no solo el ABRE, sino los procesos políticos que dinamizó el modelo de políticas sociales de santafesino, podríamos decir, que fue un modelo de integralidad progresista, tuvo la pretensión de construir esta tercera pata que yo les decía, de la subjetividad, de la identidad, que fue la de crear ciudadanos, y de volver a relacionarse con los residentes de las grandes ciudades. La nueva gestión justamente hace hincapié en esto, ¿no? En que no solo en las grandes ciudades se está poniendo el énfasis, no sé hasta qué punto hay un desarrollo en estos planos, pero digamos, efectivamente en los grandes aglomerados, o aglomerados intermedios, construyendo, como digo, y relacionándose con las personas de un modo diferente, tratando de plantearles, de alimentar sus proyectos de vida, de profundizar y de enriquecer los usos de su tiempo, de sacarlos de un nivel como minimalista, ¿no? De la asistencia, de la reproducción de la vida al mínimo. Decir, bueno, acá hay una invitación a ser parte de algo, ¿no? Yo creo que hubo ahí procesos de reconocimiento y de reconocimiento de la población. Lo pude captar en algunas experiencias que tuve en terreno, y viéndolo como residente, viendo como parte de ese proceso, y que ese material sirvió para construir otras formas de pensarse a sí mismo. Uno podría decir, bueno, ahí hay una construcción de formas de ciudadanía alternativas que habrá que ver hasta qué punto sobreviven en la actualidad y siguen vigentes. Bueno, nada, ¿por qué quiero decir con esto? Que el desafío del ABRE ha sido la sostenibilidad. Qué novedad, ¿no? Pero digamos, nada más, eso es lo que quiero decir. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, la verdad que interesantísimo todo el planteo. Te agradezco mucho el análisis y no quiero hablar más, quiero presentar a quien continúa, que es María Angélica Piñata. Ella es doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Desarrollo Humano de Flaxo y licenciada en Ciencia Política con especialidad en Administración Pública, Administración y Planificación Pública, también de la Universidad Nacional de Rosario. En la gestión se ha desempeñado en diferentes cargos, vinculada a desarrollo social y al Plan ABRE. En el campo de la investigación se ha especializado en las políticas sociales del enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, en la integralidad y coordinación de políticas públicas, así como también en su monitoreo y evaluación. Ha publicado artículos en diversas revistas, entre los que se destaca la coordinación justamente del libro que mencionaba anteriormente Daniela, que es el libro Integralidad, Territorio y Políticas Sociales Urbanas, la experiencia del Plan ABRE,
que decirles que va a estar publicada como parte de la bibliografía en el campus de este módulo de políticas sociales. Actualmente Angélica es docente de Políticas Sociales 2 de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y es becaria de CONICET. Ángel, para los amigos, a las amigas, tenés la palabra. Muchas gracias, Ceci, gracias por la invitación. Voy a intentar presentar. A ver. Que tengo una presentación, a ver si puedo. Díganme si se ve bien. Perfecto. Bueno, voy a poner, me parece, ver toda la pantalla, ¿no? Dale. ¿O se ve bien? No, mejor si pones toda la pantalla así pantalla se ve el costado. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí empezamos. Entonces, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La idea de esta presentación, ya metiéndonos de lleno en el Plan ABRE, sobre estas bases conceptuales tan interesantes que nos pasó Daniela, que estuve tomando nota, muy enriquecedor incluso para pensar esto que vamos a charlar ahora. La idea era centrarme en dos objetivos con estos aportes. Por un lado, esto de pensar cuál es la esencia del Plan ABRE, algo Daniela deslizó, cuál es en profundidad el espíritu del plan. Seguramente muchos de ustedes y la mayoría de los que estamos acá también lo conocemos, algunos en mayor profundidad, otros lo habrán escuchado nombrar. Bueno, la idea es poder recorrer esta cuestión de cuáles son sus objetivos más profundos, cuál es su diagnóstico, el porqué del Plan ABRE, y también una cuestión muy interesante, el cómo se logró. Bajar un poquito más, y acá ya me meto con el segundo objetivo, a lo que es la cocina de la implementación. La propuesta que me hacía Ceci Nieto era trabajar un poco sobre los inicios del plan. Entonces, bueno, me voy a tomar la licencia de contarles a lo mejor algunas cuestiones más de la experiencia personal de trabajo en el plan. Hay que contarles desde dónde, ¿no? Desde dónde participé y empecé a trabajar con muchos de los que estamos acá en el Plan ABRE, y primero fue desde sus inicios, antes de que se llamara Plan ABRE, cuando todavía era una prueba piloto en 10 barrios, y en ese momento yo empecé trabajando como equipo territorial del plan, dependiente del gabinete social, que era el espacio en donde el Plan ABRE se formuló y donde se trabajaba permanentemente. Ahora después vamos a profundizar sobre eso. Luego, en el transcurrir del plan, fui asumiendo distintos roles de responsabilidad. Bueno, estuve a cargo de los equipos territoriales. Después asumí la coordinación del gabinete social, que antes estaba a cargo de Ceci Nieto, cuando yo era parte del equipo territorial. Y bueno, desde todas esas trayectorias es que les cuento estos aportes. Y la idea era, con estos dos objetivos, empezar pensando ¿qué es el Plan ABRE? La primera pregunta, ¿no? A nosotros nos gustaba decir, y siempre lo repetíamos mucho con Mariano, que está acá presente, que el Plan ABRE es una estrategia integral. Decimos, no es un programa, es una estrategia. Es una estrategia basada en la coordinación de distintos gobiernos, del Gabinete Social Provincial, los gobiernos locales con un gran peso, y el objetivo era mejorar la vida, la calidad de vida en los barrios, ¿no? De los grandes centros urbanos de la provincia y sus áreas metropolitanas. Y una forma de acercarse al plan, que a lo mejor no es la que nos lleva a esto de la esencia, pero que nos puede servir, es pensando en sus dos ejes iniciales. Cuando surge el plan, surge desde un primer eje que tiene que ver con infraestructura y hábitat, que tiene que ver con lo más tangible, con lo más físico, con las obras, con el acceso a servicios públicos básicos en los barrios, al espacio público, pero también con la mejora de infraestructuras estratégicas que van más allá del barrio. Esa es una característica del plan que a veces pasaba desapercibida. Y es que el plan no era solamente un plan de trabajo en barrios, sino, y como muchas veces lo decía Daniela y charlábamos, el concepto de territorio tenía que ver con una estrategia que se centra en los barrios para integrar la ciudad. Entonces, este eje contemplaba, por ejemplo, un conjunto de acciones planificadas que tenía que ver a lo mejor con avenidas de acceso, acueductos, etc. Por otro lado, la otra línea era la línea de convivencia y participación, que a veces pasaba desapercibida porque es la más intangible. Y dentro de eso se incluían los espacios de participación, obviamente, en donde se definían cuáles eran los problemas del barrio, cuáles eran las cuestiones que
debían priorizarse, pero también un conjunto muy amplio de acciones que no les voy a aburrir acá, podríamos estar horas ahora hablando de todo lo que había al interior del plan, pero que apuntaban a la inclusión educativa, a la inclusión laboral, a generar espacios de apropiación también de los bienes culturales, esto que decía Daniela, ¿no? De las instituciones, era el trabajo mucho a nivel de la institucionalidad. Y bueno, el Abre Familia no lo voy a desarrollar acá, se lo voy a dejar a Ceci Mijit, me voy a centrar en el principio, contar la consigna, ahora los voy a dejar con la intriga, pero fue un tercer eje que luego se sumó. Entonces, de estos dos ejes iniciales, quería traer como dos anécdotas, dos recuerdos en realidad, que tienen que ver con cuando empecé a trabajar en el plan, que a lo mejor sirven para ilustrar esta cuestión de ir más a la esencia. Primero era el primer barrio que nos tocó trabajar en Rosario como equipo territorial, bueno, con Pitu que está acá presente, es el barrio de Tablada, y el objetivo inicial era abrir calle Centeno, un pasillo muy pequeño, y en donde en ese momento, también ahora, se estaban sucediendo la mayor cantidad de homicidios, principalmente de jóvenes, y en donde nosotros veíamos que en ese lugar, y el diagnóstico tenía que ver con eso, las condiciones del entorno, tiene que ver con la hipótesis que decía Daniela, ¿no? Las condiciones del entorno, la falta de accesibilidad, de policía, de ambulancia, de la cuestión de la falta de iluminación, el conjunto de condiciones del entorno influenciaban en este aumento de la violencia, como así también obviamente generaban déficit en otro conjunto de derechos, en el acceso a la educación, en el poder ir a trabajar, etc. Pero para cumplir ese objetivo, la verdad es que en ese momento había un proceso de retiro del Estado. Desde el distrito nos decían la última vez que fuimos, nos habían tirado piedras, y bueno, traer este ejemplo que después tuvo un desarrollo mucho más amplio, que seguramente Ceci después nos contará, Ceci Mijit, es decir, el objetivo de la infraestructura y hábitat, la apertura de calle estaba, pero eso era imposible sin un proceso de apropiación, de participación de los vecinos, que terminó en ponerle nombre a una plaza, y estaba Gustavo Leone, que también está. Entonces, las dos líneas, siempre en cualquiera de las intervenciones, fueron claves y se entrecruzaban. Y la otra anécdota, con esto ya avanzo, porque creo que me va a llevar más tiempo si no, tenía que ver con la primera actividad que yo participé del Plan Abre. Acá Ceci Nieto se va a acordar, pero la traigo porque tenía que ver con una actividad en el espacio público organizada por el Ministerio de Cultura en Barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Ahí, la verdad es que la actividad cuando yo llegué era todo hermoso, como las cosas que preparaba cultura, y con toda la mirada de la Chiqui González. O sea, ahí también hay algo muy fuerte del Plan Abre, y es que la calidad de la política pública, es algo que quiero marcar. La calidad de la política pública no se trataba de políticas, esto que decimos de políticas pobres para pobres, no, esto era como todo lo contrario. Yo a veces, alguna persona me ha dicho que yo estoy enamorada del Plan Abre, puedo admitirlo. Creo que este fue el primer flechazo, ¿no? Cuando llegué a ese lugar y vi esos juegos, esa cuestión que apelaba a la imaginación, los chicos jugando, y la tarea que nos tocó hacer ahí, no es menor, tenía que ver con, ustedes la mayoría sabrán, Alto Verde es una isla, es prácticamente una isla, y la tarea era llevar a navegar a los chicos, a las chicas, a los niños que vivían ahí y nunca habían navegado. Así que bueno, nada, esto creo como que si bien es anecdótico y no da cuenta de todo lo que generó el plan después, es una actividad nada más, creo que ilustra esta cuestión de las dos líneas del plan. ¿Y por qué? ¿Por qué el Plan Abre? Ahí como que ir a la segunda pregunta que nos lleva. Y el Plan Abre requería esta estrategia integral justamente porque partía de un diagnóstico que tenía que ver con reconocer que las desigualdades están entrecruzadas y acumuladas en determinados territorios. Y que estas cuestiones, así como veíamos en calle Centeno, están interconectadas, son multicausales. La violencia, que fue un problema que estuvo en los orígenes del Abre y que estuvo también, esto no es menor, en el cambio de escala, cuando era la prueba piloto de 10 barrios, que pasó a 33 barrios, el emergente de la violencia en los barrios, como se ve en el mapa, que coinciden esos puntitos que son los homicidios con
las condiciones básicas, un índice de NBI, pero digo, estaba eso en el diagnóstico y generó esta intervención mucho más amplia en 33 barrios cuando se empezó a llamar Plan Abre. Entonces el diagnóstico obviamente nos llevaba a decir, bueno, tenemos problemas multicausales, como decía Daniela, necesitamos políticas integrales. Pero eso no es nada nuevo, podemos decir, casi que es como un acuerdo que lo tenemos explícito en el ámbito académico, en la gestión pública. Yo creo que lo que aporta de nuevo el ABRE, y acá me quiero detener un poco, es el cómo hacer operativo eso que estamos todos de acuerdo, ¿no? Esa integralidad en territorio. Y en eso puedo hacer un aporte teórico, empírico, para trabajarlo. Voy a ir breve a esto porque si no me voy a pasar, pero prácticamente el Plan Abre dependía del Gabinete Social Provincial, conformado por un conjunto de ministerios que tenían que ver con lo social, pero no en un sentido reducido, salud, educación, desarrollo social, sino también, obviamente, cultura, seguridad, la Secretaría de Estado del Hábitat, un concepto amplio, muy amplio de lo social. Y bueno, coordinado obviamente con los gobiernos locales claves, esta coordinación multinivel es clave, tenía una mesa ejecutiva, un espacio donde estas decisiones tomadas por los ministros se buscaban hacer operativas, pero lo más importante fue la necesidad de equipos territoriales y espacios de participación en las mesas barriales que generaban que este gabinete social no sea un espacio de coordinación a nivel macro, sino que en realidad tenga una perspectiva del territorio. Acá, bueno, está la Secretaría Técnica, que era el área que coordinaba a Ceci Nieto, tenía el rol un poco de hacer esas idas y vueltas entre las distintas instancias de articulación que tenía el gabinete social. Pero acá también quiero remitirme a lo último que cuento en términos anecdóticos, que tiene que ver con la primera actividad, acá les voy a decir, que organicé, que organicé cuando empecé a trabajar en el Plan Abre. Y tenía que ver con una actividad de una reunión del Gabinete Social Provincial y el Gabinete Social Municipal en Barrio Las Flores. Eran, o sea, las máximas autoridades de los dos niveles de gobierno se reunían en un barrio. Que más allá de, no le voy a contar los problemas de organizar esa actividad, digo, lo simbólico de que todo este mecanismo de coordinación no tiene sentido sin el territorio. Y ahí quiero recuperar la frase de nuestra querida Mónica Bifarello, que bueno, ayer cumpliría años y que fue obviamente la impulsora de este plan y que creo que es algo que nos puede quedar en términos del espíritu del plan, y es esto que ella decía de la clave está en el territorio. Bueno, y ahora quería recorrer brevemente, antes ya para ir cerrando, otras innovaciones, decíamos la coordinación intersectorial, multinivel, pluriactoral, pero también la cuestión de la planificación fue clave en el Plan Abre. Este periodo que yo les decía de pase de escala de 10 barrios prueba piloto a 33 barrios, que era algo muy, muy grande. Ahora vamos al tema de la escala. Pero esto se basó en un proceso de planificación intersectorial muy importante, en donde el Gabinete Social, los ministros tenían la información georreferenciada, y a partir de eso podían tomar decisiones: en este barrio hay que sumar tal cosa, cómo puede ser que no estemos haciendo cosas en tal barrio, pero también muchas cuestiones que ya estaban planificadas llegaron, se territorializaron a partir de ese proceso de planificación intersectorial. Sin embargo, esta planificación se adaptaba a cada uno de los barrios y territorios, era una planificación flexible, no se iba con una receta de, bueno, tenemos estos programas, vamos a este barrio, sino que lo fundamental de la planificación era también el nivel territorial y el diagnóstico barrial. Ahí me quedo, bueno, decirles, un aprendizaje que tuvimos en el camino fue esta idea de nave insignia, esta idea de identificar en cada barrio cuál era el proyecto bandera, ese proyecto que motorizaba otros proyectos y que nos permitía ir haciendo operativa la integralidad en el territorio, digamos. En algunos fue la apertura de calle, en otros fue la urbanización, la regularización de los lotes, en otros fue el alero, tal vez, bueno, pero en cada uno se convergían y simultáneamente un conjunto de acciones que se iban generando estos efectos sinérgicos que buscamos en territorio. La tercera innovación es obviamente la escala. Estos planes, ya decía Agustín Salvia, que buscan la integralidad, es común que estén en un barrio o en una prueba piloto,
pensar de 10 barrios a 33 barrios a 68 barrios en el año 2019 es una gran innovación que a su vez tenía un fuerte desafío, porque sostener la integralidad en esta amplia escala obviamente era mucho más difícil. Y finalmente, el sistema de monitoreo y evaluación del plan, la mayoría sabrán desde el inicio, el plan tenía un sistema de monitoreo estratégico que fue premiado a nivel internacional, pero que buscaba ir viendo los avances del plan, pero ver también qué sucede específicamente en territorio y poder dar cuenta de los resultados. Este sistema de monitoreo estratégico que formulaba indicadores, etcétera, fue acompañado con un proceso de evaluación externa basado en esos indicadores, que se hicieron varias, pudimos evaluar impacto, y solamente traigo, pero a modo de ilustración, que a partir de, o sea, en 2019 pudimos dar cuenta de todos estos cambios que tienen que ver con mejoras en los barrios a partir del ABRE, o sea, impacto del ABRE en todas estas dimensiones que tienen que ver con infraestructura, con calidad del espacio público, con inclusión educativa, salud, incidencia de la violencia y seguridad, con el conocimiento y la percepción del plan ABRE. Bueno, todas estas publicaciones están para el que les interese. Esto es el caso de Grandoli Gutiérrez. Y bueno, ya para cerrar, porque no sé, debo estar ahí pasada de tiempo, me imagino, no sé si vengo bien. ¿Vengo bien? ¿Tengo más tiempo? Vení como para terminar. Bueno, entonces, no, quería ver si me quedaba algo. No, me parece que más o menos estoy. En realidad, lo que quería acá, traía algunas fotos como para ilustrar esto que les comentaba, pero cerrar diciendo que el plan ABRE fue, o sea, por un lado, un gran desafío, o sea, no era fácil coordinar esa pluralidad de actores, no era un trabajo fácil, muchos de los que estamos acá sabemos, no era fácil trabajar desde ese diagnóstico tan complejo, trabajar la temática de la violencia, o sea, fue un gran desafío por un lado, pero por otro lado fue un gran aprendizaje, y dejó muchos aprendizajes. Dejó pendientes, claramente, ya Daniela señalaba el tema de la sostenibilidad. También podemos hacer un conjunto de análisis que tengan que ver con, se podría haber aumentado la integralidad, la participación de tales áreas, hablábamos de, hubiera sido mejor involucrar más a transporte. Coordinar con el gobierno nacional, la coordinación con el gobierno nacional, bueno, hay pendientes que el ABRE podría haber generado, y también hay cuestiones que podrían haber acompañado de otra manera. Por ejemplo, todas estas mejoras que vemos en los indicadores en el año 2019, piensen que se dieron en el marco de un proceso a nivel nacional de crisis económica, de aumento de la pobreza, terrible. Entonces, ¿cuánto mejores podrían haber sido los impactos en otro contexto económico? ¿Eso qué nos habla? Obviamente, la necesidad de coordinar este tipo de políticas con otro tipo de políticas que tienen que ver con políticas económicas, con políticas que apuntan al desarrollo. Pero digo, estos también son aprendizajes y cuestiones que hay que tener en cuenta en estas experiencias. Y bueno, para cerrar me parece esto, que el espíritu del plan ABRE, la retomo acá de nuevo a Mónica, tiene que ver con esto, con entender que para transformar las desigualdades, para generar estos procesos de desarrollo, la clave está en el territorio. Y bueno, con esto creo que fue el espíritu fundamental del plan y lo que nos deja y lo que hay que tener siempre presente. Bueno, muchas gracias. Y acá cierro. Mil gracias, Angélica, por la intervención. La verdad que muy interesante llevar a la práctica y hasta la vivencia los conceptos que Daniela recupera. La verdad que interesantísimo. Bueno, voy a presentar a nuestra próxima panelista, quien es Cecilia Mijich. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Católica de Rosario. Ingresó a la gestión pública de la mano de la Municipalidad de Rosario en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Allí impulsó la implementación de programas ambientales en el marco de los planes de gestión de residuos sólidos. Fue becada para formarse en desperdicios de alimentos, también becada para realizar intercambios. Y voy a agregar algo que en su currículum no está, que creo que es fundamental, que tiene que ver con que estuvo a cargo en la etapa
de la segunda etapa del Plan ABRE, de la subsecretaría, a cargo justamente de la coordinación del plan en el área de Rosario y su área metropolitana. Actualmente es asesora de la Cámara de Diputados, cofundadora de la Asociación Civil Ecomarea y realiza asesoramientos a municipios y comunas de la provincia de Santa Fe que emprenden incubadoras de empresas sociales con impacto social económico en el territorio, en territorios de vulnerabilidad. Me tomé ese atrevimiento de cambio de currículum, Ceci, pero me parecía fundamental no decirlo, porque si no... No, ¿y qué hago por favor, por favor. Bueno, buenas tardes. La verdad que, bueno, primero agradecerle muchísimo a Gustavo Leone y a Ceci Nieto, partes fundamentales del Plan ABRE, como Angélica venía contando la historia, y la verdad que un día bastante especial, ¿no? Porque nos encontramos después de algunos años virtualmente y de muchas pérdidas. Y la verdad que me resultaba bastante difícil mientras escuchaba a Daniela, quien nos apuntaló y nos acompañó muchísimo en todo el proceso de desarrollo del Plan ABRE, y Angélica, obvio, que fue como mi guía, porque acá voy a hacer un paréntesis. Quizás esto pueda graficar un poco lo que fue el Plan ABRE. Yo soy ingeniera ambiental, como dijo Ceci, y tuve el privilegio, junto con Mariano Granato, que me acompaña acá, y me acompañó tantos años, de ocupar el lugar de la subsecretaría del Plan ABRE, una enorme responsabilidad, porque el Plan ABRE es producto de muchos años de trabajo, en el que tuvo protagonistas que son inevitables no recordar, como Mónica Bifarello, se inició en el gobierno de Antonio Bonfatti, Gustavo Leone era el secretario de Hábitat y empezó con Mi Tierra, Mi Casa, con las intervenciones urbanas en los barrios. El Plan ABRE tuvo muchos protagonistas, y creo que con Mariano tuvimos el gran privilegio de alguna manera, no sé, estar en su máximo esplendor, y de ser los responsables de un área específica que dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Y me acuerdo cuando en aquel entonces el gobernador Miguel Lifchit me propuso la idea de irme para desarrollo. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, pero Miguel, yo soy ingeniera, digamos, ¿vos pensás que esto va a funcionar? Sí, claro, me dice, si estás comprometida y realmente querés cambiarle la vida a la gente, va a funcionar. Y la verdad que fue una experiencia realmente revolucionaria en lo personal, y creo que en lo colectivo. Me encontré con gente con muchísima trayectoria en políticas sociales, pero la verdad que no era mi fuerte, no tenía que ver con mi historia, con mi formación académica. Me acuerdo de llegar a las primeras reuniones y que todo el equipo social como analizara quirúrgicamente las palabras que se usaban, y digamos en mi cabeza, que por ahí he trabajado y he tenido mucha más experiencia con Gustavo en las áreas más duras de servicios, qué sé yo, arrancábamos a las 7 y terminábamos no sé a qué hora, y era todo, bueno, eficiencia, resultado. Y me acuerdo de pedirle a Angélica, una de las primeras cosas que le dije, ¿vos me podés poner todo esto en un Excel? Ella me miró y me dice, ¿cómo hago para ponerte todo esto en un Excel? Nada, me parecía que estaba bueno como hacer esta introducción, porque Ceci lo decía al principio, fuimos un equipo muy diverso, nos encontramos en una problemática muy compleja, en donde el Estado necesita de mucho impulso, pero sobre todo mucha decisión política. Ahí leía una pregunta o un comentario en el chat, entonces, ¿cuál es la respuesta, digamos, de por qué si las políticas sociales deberían ser una herramienta para transformar y demás? Yo me animo a decir desde mi humilde experiencia en los últimos 3 años del Plan ABRE, porque el Plan ABRE llevaba casi el doble, viniendo de esta experiencia que narró Angélica, de las primeras pruebas pilotos, de ensayar, de mucha gente con mucha cabeza, de la gran Mónica Bifarello poniéndole cabeza a esto, Elida Racino, que tampoco la tenemos más, Chiqui González, bueno, mucha gente pensando en la problemática de la pobreza estructural. Cómo fue transformándose, cómo fue tomando otras formas, y cómo todos fuimos aprendiendo de eso. Y no quiero dejar de mencionar el rol de Ceci Nieto en la última etapa, o cuando
se creó la Subsecretaría del Plan ABRE con un área tan compleja como es el consumo problemático, que estuvo con el ABRE Vida, y que generosamente hoy nos da este espacio, por eso digo, somos 4 voces en representación de un equipo enorme de gente, que recorrimos distintos caminos, y que sobre todo creo que el éxito o lo más interesante del Plan ABRE, o lo más destacado, tiene que ver con algunas cosas. Primero, con una fuerte decisión política a cargo del gobernador, que se sentaba y que evaluaba y miraba personalmente cada indicador, cada avance de obra, cada proyecto, y se sentaba con los intendentes y acordaba los barrios, y miraba los indicadores de violencia y de consumo problemático, la cantidad de personas que entraban con heridas de armas de fuego, la cantidad de personas que morían por razones de violencia en los territorios, y ese era nuestro faro a donde íbamos a intervenir y priorizábamos el territorio a intervenir. En lo personal me tocó trabajar en Rosario y su área metropolitana, con experiencias hermosas, con gobiernos locales de distintos signos políticos, pero donde nos sentamos y en esto que mostraba Angélica, esa figura de la relación entre el gabinete social provincial y el gabinete social de cada municipio, la verdad que lográbamos mesas de trabajo interesantes y salíamos para el mismo lado, porque la verdad que la problemática de la violencia empezaba a preocupar a todos, indistintamente de los signos políticos, y el que tenía territorio y estaba en el territorio lo podía visualizar rápidamente. Ya no era una cuestión de pobreza o solamente de desigualdad, sino que empezaban a profundizarse los conflictos en los territorios más vulnerables. Y también había mucha gente con mucho corazón y mucha cabeza en esto. Digamos, yo creo que esas fueron las variables más importantes: la decisión política de ponerle atención a una estrategia integral, y el equipo humano y las personas que hacían que el Plan ABRE tenga vida, digamos, básicamente, porque yo creo que vos podés tener un plan modelo hermoso, divino, pero después hay que ejecutarlo. Angélica lo decía, hay que ponerle el cuerpo, hay que hacerlo rodar, y tienen que suceder las cosas. En la complejidad de los territorios vulnerables, y en esto de que que ninguna intervención era igual a la otra, no había una única receta. Yo pido permiso, voy a compartir pantalla, Ceci, brevemente, porque creo que Angélica ha hecho una exposición muy clara del Plan ABRE, y tenemos algunas cosas un poco parecidas, por si hay alguien que no es de la provincia. Bueno, cómo es la provincia, cómo está dividida, las subsecretarías del Plan ABRE, claramente una estaba vinculada a la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana, y otra a la ciudad de Rosario y su área metropolitana, las grandes urbes, y los problemas vinculados a la pobreza, a la violencia y a la desigualdad, donde se ven en mayor profundidad. Claramente, como decía Angie, comenzamos en 10 barrios, y esto fue tomando otra escala, y la verdad que necesitábamos que siguiera avanzando, porque las problemáticas siguen existiendo y hasta pueden seguir profundizándose cuando el Estado no está presente. Un poco los datos de la población de la provincia en el 2019, bueno, 3 millones de habitantes, Rosario y su área metropolitana aproximadamente podemos decir que tienen 1.400.000 habitantes, bueno, está compuesta por 28 localidades, tienen 43% de la concentración de la población de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que el Plan ABRE empieza también pensándose en una reforma del Estado más que importante desde el año 2008, en donde se empieza a pensar a la provincia por regiones, por nodos, donde empieza a desarrollarse una planificación estratégica, una descentralización del Estado, y por supuesto una componente más que importante, que es la participación ciudadana. ¿Qué es el Plan ABRE? Bueno, Angélica lo explicó perfectamente. Es una política social estratégica que se basa y se centra en los territorios, con una vocación muy fuerte de desarrollar los proyectos en conjunto, una perspectiva y una mirada integral, pero fundamentalmente, como decían las chicas, les aseguro que la coordinación no era nada fácil. Coordinar ministros cuando uno no lo es,
marcar prioridades, hablando así desde un lugar, desde una subsecretaría en lo que es la composición orgánica del Estado y la provincia, la verdad que tenía sus dificultades, pero vuelvo a decirlo, creo que todo eso se saldaba con una fuerte decisión política del gobernador y de los intendentes involucrados en la implementación del Plan ABRE. Bueno, rápidamente la cantidad de barrios, lo decía Angélica antes, en lo que fue el nodo Rosario podemos hablar de más de 40 barrios intervenidos, cada uno con una particularidad. Terminamos el Plan ABRE con creo que cerca de 70 barrios intervenidos en toda la provincia de Santa Fe. Acá, bueno, un poco el desarrollo territorial de Rosario y Santa Fe con respecto a los barrios que se intervinieron, que obviamente uno puede ver que son la mayoría territorialmente están ubicadas en los extremos de la ciudad de Rosario y de Santa Fe, donde claramente van creciendo las ciudades de una manera un poco desordenada. Y esto que decía Angélica, finalmente los 3 ejes de trabajo, yo voy a mostrar algunos números finales cuando terminamos allá por el 2019, digo terminamos porque el Plan ABRE por supuesto que no tuvo continuidad, al menos en el gobierno actual, se ha reemplazado por un plan incluir, pero que, bueno, tiene que ver con inyección económica, monetaria, de dinero, pero este nivel de intervención integral, transversal, con indicadores concretos que nos marcaban qué priorizábamos, bueno, en principio venimos a decir que ya no existe. Entonces tenemos 3 ejes, el ABRE, como decía Angélica, inició con el eje de infraestructura y hábitat, con una fuerte inversión por parte del gobierno provincial. Cabe decir que la provincia de Santa Fe nunca recibió fondos nacionales para este tipo de intervenciones, solamente algún que otro proyecto que fue gestionado a nivel nacional, Villa Banana se me viene a la cabeza en Rosario, pero que todavía no está ejecutado. Fundamentalmente la mayoría de los recursos eran netamente provinciales, con una importantísima inversión en la zona de Rosario, bueno, que tenía más de cerca de 34 barrios intervenidos, con obras de infraestructura enormes, desde acueductos hasta aperturas de calle, conexiones de luz segura, conexiones de agua segura. El segundo eje, que es el de convivencia y participación, que Angélica lo explicaba perfectamente, y el ABRE Familia, y ahora nos vamos a meter un poquito en cada uno de ellos. Lo importante es que cada eje, si bien esto tiene, muchas veces nos preguntaban cómo era la inversión y de dónde salía el dinero, si el dinero de las inversiones en infraestructura la tenía la subsecretaría del ABRE, y no. Lo importante es que cada secretaría aportaba parte de su presupuesto al plan. Y las definiciones de las prioridades, en qué se invertía en cualquiera de las áreas, en educación, en cultura, en infraestructura, se tomaban en una mesa de decisiones en donde participábamos representantes de cada ministerio y el área de coordinación, bueno, Angélica, en la etapa en la que fui subsecretaria, era la responsable de alguna manera de la coordinación del gabinete social. Ellas sistematizaban la información y nos alertaban con los indicadores un poco qué estaba pasando, nos brindaban esa información, ese termómetro, y teníamos cada 15 días reuniones de coordinación, tanto con la municipalidad como dentro del propio gobierno de Santa Fe. Y si teníamos algún problema de que alguno no nos daba mucha bola, ahí estaba el gobernador preguntando y encauzando un poco al área que no daba tanta respuesta, porque claro, o sea, era parte del presupuesto de cada ministerio destinado a un plan que no tenía dueño, por decirlo de alguna manera, pero que claramente tenía un objetivo que era mucho más importante, que era cambiarle la vida a la gente. Así que nosotros siempre decimos, el plan ABRE éramos todos o no era ninguno, digamos. Y en esto sí es importante porque si bien ustedes van a ver programas o nombres, como acá aparece Mi Tierra, Mi Casa, que lo inició Gustavo, que está acá en la sala, mejoramiento barrial en complejos habitacionales de tipo FONAVI, que tiene un fondo específico para la restauración de estos edificios, todo lo que es el saneamiento, extensión de redes cloacales, de agua, que estaba a cargo de Aguas Santafesinas, la parte de luz segura, que estaba a cargo de la EPE. Cada área tenía que aportar parte de su presupuesto anual al plan ABRE, y lo vuelvo a decir, esta definición la tomábamos un poco
entre todos y coordinando con las ciudades, porque las ciudades es el gobierno, el gobierno más cercano, digamos, es el nivel del Estado que está ahí cuerpo a cuerpo resolviendo los problemas. Entonces, un poco acordábamos con ellos las prioridades, ellos también nos marcaban cuál era su mirada, a dónde había que hacer la inversión, y nosotros lo trasladábamos a escala de gobierno provincial. Esto, por supuesto, que hubiese tenido otro impacto, otra envergadura, otro impulso si hubiésemos tenido, imagínense, una coordinación con el tercer nivel del Estado, que es el gobierno nacional, y es el gobierno que mayor presupuesto puede poner a disposición de estos territorios vulnerables y alinear la política pública para tener un resultado concreto. Así, en líneas generales, 126 proyectos de infraestructura estratégica. Cuando decimos infraestructura estratégica hablamos de protección contra inundaciones, hablamos de infraestructura de justicia y de seguridad, de las infraestructuras culturales, Angélica mostraba los saleros, infraestructura en salud, hospitales regionales, infraestructura educativa, escuelas nuevas o salas nuevas, y por supuesto la infraestructura vial, esto de abrir calles, de trasladar familias o de construir viviendas para que esas familias puedan relocalizarse en otro lugar de la ciudad. Muchas veces pensar en encontrar viviendas cerca del barrio donde eran las familias, porque la verdad que relocalizar viviendas no es algo que uno lo haga, digamos, sentado desde un escritorio. Las familias se encuentran con no querer irse del barrio, con no querer perder sus viviendas, con muchas veces no querer mudarse de sus casas a un departamento. Entonces, bueno, eso es todo un trabajo en territorio que lleva tiempo, cada proyecto estratégico lleva tiempo de elaboración y de ejecución. Y por supuesto en el medio están las personas, con lo cual nada es lineal, como a lo mejor la ingeniería lo indica. Cantidad de centros de salud construidos, ahí tenemos fueron cerca de 20.000 conexiones de luz segura, con infraestructura, con estaciones transformadoras construidas para que la luz pueda llegar a estos barrios vulnerables, y bueno, 8 establecimientos educativos, así en líneas generales en el eje duro de infraestructura, pero que venía muy de la mano con este otro, que tiene que ver con la participación y la convivencia. Cada barrio intervenido tenía una mesa barrial en funcionamiento, que era conducida o por un compañero del municipio o de la provincia, pero o dos, uno municipal y uno provincial, pero esta mesa barrial convocaba a los actores importantes del barrio, a las familias, donde se tomaban decisiones y se priorizaban acciones. Bueno, el eje de la inversión en los clubes de barrio, que hoy demandan tanta ayuda del Estado, que son uno de los actores fundamentales a la hora de contener y de recibir a jóvenes y a niños también, porque hoy me animo a decir que la problemática del narcotráfico no solamente ataca o atenta contra los jóvenes, sino que también está yendo por nuestros niños y niñas, con lo cual creo que si hoy estaríamos en el plan Abre, Mariano, deberíamos pensar en una nueva oportunidad, en empresas sociales para edades mucho más jóvenes y empezar a trabajar mucho desde las escuelas, y me animo a decir desde las escuelas primarias. Los saleros, estas instituciones culturales tan importantes que transformaron la vida de los barrios, que recibían y que permitían capacitaciones, encuentros, creatividad. Y después, bueno, un trabajo muy fuerte con jóvenes, que bueno, que te imagino que Mariano lo va a retomar, o va a poder compartir con nosotros mucho de esta experiencia, de nueva oportunidad, de esta estrategia de ver cómo hacíamos para que los jóvenes pudieran acercarse a las instituciones, pudieran ser parte de un algo distinto a lo que les estaba ofreciendo la realidad, que tiene que ver, por supuesto, con otra oferta que lamentablemente existe en los territorios más vulnerables. Y después también creo que con Mariano nos tocó el desafío de Nueva Oportunidad, también venía con un impulso, pero de pensar qué hacían los jóvenes después de ese trayecto de capacitación, de formación, de encuentro, y era que muchos querían tener su primer trabajo, muchos jóvenes ya eran padres y madres o cabeza de familia, y necesitaban tener un ingreso y necesitaban
pensarse de una manera diferente, y también para nosotros fue todo un desafío ver qué le proponíamos y que realmente tuvieran un espacio dentro del mundo laboral, y por qué no dentro del mundo laboral formal. Eventos de hoy en mi barrio, programas como el Ingenia, la verdad es que este eje, que Angélica lo decía perfectamente, era por ahí el eje más invisibilizado, porque lo más fuerte, lo más potente siempre era la obra, y ver las máquinas, y ver la apertura, y la iluminación. Creo que era el trasfondo del Plan Abre, el trasfondo de la conexión en red, de la cohesión social en cada uno de los barrios, y la recuperación de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Porque me animo a decir que esa es una de los grandes desafíos que tiene la política, ver cómo recupera la confianza con la ciudadanía. Y creo que nosotros, con mucho trabajo, con mucha permanencia, con muchas propuestas, logramos de alguna manera que el vecino confiara y creyera en nosotros, y también empezamos a tener mucha información de los territorios, y procesar y canalizar esa información. La verdad que también fue un desafío durante los 3 años de la subsecretaría del Plan Abre. Ceci, vos andás diciéndome si 5 minutos me quedan. Te iba a decir 2. Bien, bueno, y por último, contarles un poco del Abre Familia. La verdad es que veníamos ensayando este Plan Abre, ¿no? Con mucha intervención, con mucha obra, con mucha propuesta cultural y demás, y sin embargo, bueno, los indicadores de violencia y de inseguridad no bajaban, y nos preguntábamos por qué, si nosotros estábamos en Rosario, por ejemplo, tenemos 80 centros de salud, tenemos 50 centros de convivencia barrial. Cada territorio vulnerable tenía una institución del Estado. Si no había una escuela, había un centro de salud. Si no había un centro de salud, había una vecinal. Si no había una vecinal, estaba el centro de convivencia. Y sin embargo, algo seguía pasando, y a algún lugar no estábamos llegando. Y ahí es donde surge la propuesta del Abre Familia, el ir casa por casa, en ir en una especie de excusa de relevamiento, de diagnóstico social, que empezó con un formulario con determinadas preguntas, y que cuando arrancamos ese formulario fue modificándose, porque por ejemplo al principio no teníamos incluidas preguntas vinculadas a lo habitacional, ni vinculadas a el trabajo, porque pensábamos que eran 2 aristas que, bueno, hasta acá llegamos, nosotros tanto no podemos hacer, no vamos a ir a construir adentro de las casas. Y empezamos a ver y a detectar en este Abre Familia que era un problema encontrarnos con familias que no tenían núcleos sanitarios, que había situaciones de violencia, que había situaciones de abuso, que esa gente no llegaba a los centros de convivencia barrial, ni a los centros de denuncia, ni al centro de salud, que justamente la gente que estaba atravesando por situaciones más complejas y más vulnerables era la que no llegaba al Estado. Y si el Estado no las iba a buscar, no iban a venir. Entonces este encuentro, familia por familia, con equipos, con duplas, entre el gobierno provincial y la municipalidad, y acá viene a lo mejor la pregunta, ¿contrataban más gente, agrandaban el Estado? Y la verdad que no, que fuimos a buscar a los trabajadores del Estado, nos capacitamos, les contamos sobre el plan, les dijimos lo importante que era. En muchos casos tuvimos hasta ayuda externa, como la Cruz Roja, para llegar casa por casa. Siempre iban apareciendo instituciones o actores fundamentales que nos acompañaban, y empezamos este relevamiento familia por familia con un trabajo excepcional de los equipos territoriales y después del equipo del gabinete social, que iba sistematizando esta información y nos iba diciendo que, bueno, teníamos 7 derechos que buscábamos garantizar. El derecho a la educación, a la salud, al hábitat saludable, al deporte y a la recreación, a la identidad. Empezamos a ver cuántas personas no tenían DNI, a dónde íbamos con los operativos de DNI, cuántos baños teníamos que construir. Le buscamos la vuelta para no entregar subsidios económicos, sino para contratar cooperativas de trabajo que pudieran hacer las mejoras habitacionales. En muchos casos nos encontrábamos con problemas de salud críticos, personas que estaban en el sistema de salud y no eran dados de alta porque sus viviendas no estaban en condiciones. Entonces
íbamos y construíamos habitaciones o reparábamos viviendas o cambiábamos las chapas por material. Este despliegue en cada territorio nos permitió abordar situaciones críticas que eran tomadas con urgencia, situaciones críticas le llamamos a situaciones de salud, situaciones de violencia o situaciones de hacinamiento. Claramente empezábamos por aquellos barrios donde teníamos indicadores más graves. Bueno, ahí está un poco el Abre Familia en cifras, que ustedes las pueden ver, cantidad de orientaciones, cantidad de situaciones críticas abordadas, de personas entrevistadas, de familias visitadas, y nos permitió focalizar, ir y profundizar una política social que empezó por lo macro, empezó por el barrio y terminó en el corazón de cada familia, y que no tengo dudas que si hubiese tenido una continuidad, realmente la realidad de hoy sería totalmente distinta. La verdad, Ceci, no quiero ocupar más tiempo. Angélica mostró algo de naves insignias y de barrios y de experiencias. La verdad que hay muchísimo para seguir hablando, pero le quiero dejar la palabra a Mariano y agradecerles muchísimo el espacio y a todos los que están del otro lado. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por el relato, la experiencia, las fotos, los números, que la verdad que adhieren otro componente a esta mesa de análisis, ¿no?, sobre esta política tan importante. Bueno, dicho esto, voy a presentar al último panelista, a Mariano Granato, que como él me dijo, primero lo vamos a presentar como un amigo, que siempre lo fue, hace muchos años. Bueno, pero formalmente Mariano, les cuento que estudió ciencia política y orientó hace muchos años su tarea en la gestión de políticas sociales, con una fuerte impronta en trabajo territorial y articulación con las organizaciones sociales. Tuvo funciones en la Secretaría, en el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, y fue subsecretario de coordinación del Plan Abre, el espejo de Cecilia en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana, y actualmente es secretario general de la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, dicho esto, Mariano. Bueno, gracias. El espejo distorsionado de Cecilia. No. Pero bueno. La pareja. Han dicho todo lo importante, así que yo voy a hacer un repasito sin robar demasiado tiempo de algunos aportes y a dónde estamos ahora, porque como decía Daniela, la importancia de la continuidad en los procesos de política social es central, y nosotros estamos intentando desde la Municipalidad de Santa Fe recuperar esa tradición, digamos, de la que nos enorgullecemos tanto, y creo que bueno, más allá de lo emotivo que han dicho cada uno de ustedes, describiendo el proceso político del Frente Progresista que de alguna forma se materializó en el Plan Abre, bueno, más allá de lo emotivo, insisto, tiene que ver con recuperar esa tradición política que es identitaria del Frente Progresista, de un determinado perfil ideológico para pensar la política social. Ya lo dijeron bastante, pero me gustaría recuperar esa idea, porque no es cualquier política social. O sea, no cualquier Estado puede hacer cualquier política. Entonces el primer punto es decir, ¿a dónde está parado ideológicamente el Plan Abre? Para que tenga sentido todo lo que siguió a partir de esa definición política, primero de incorporar la violencia, digamos, en la agenda de las políticas sociales, que es una cosa que también se dijo en el transcurso de la charla, pero que a mí me gusta darle mayor centralidad, porque es un problema que también no son tantas las experiencias de gestión pública que puedan describir con claridad el problema de la inseguridad, diferenciándolo de la violencia, ¿no? Eso también habla de una forma de entender la política pública y de una forma de entender el Estado, que a esta experiencia del Frente, o sea, el Abre fue la principal respuesta de un proyecto político a lo que en otros lugares es el policiamiento. Entonces, vuelvo a lo mismo, digamos, de dónde pensamos la política pública en el Frente Progresista, básicamente explica el resto de la cuestión, ¿no? Y esa construcción del Abre, con todo lo que ya se ha descrito, también a mí me gustaría agregar algunas cositas, digamos, ¿no? Cuando pensamos en que la complejidad de la realidad debería ser el piso de la discusión, bueno, no estamos encontrando
tantas gestiones tampoco que piensen la complejidad de la realidad social a la hora de pensar los problemas. Entonces, no es menor ese dato, decir, bueno, tampoco cualquiera puede pensar en el nivel de profundidad que pensó el ABRE, que para la ciudad de Santa Fe fue un proceso bastante vinculado a Nueva Oportunidad, que fueron parte del mismo proceso, por lo menos lo que me tocó, la parte de la historieta que me tocó a mí, fueron parte del mismo proceso y no y hubo un nivel de complejidad, de profundidad en el entendimiento de la realidad, digamos, que es diferencial también de lo que pasa en cualquier otra experiencia que hoy vemos en política social, por lo menos que nos toca ver ahora. Entonces, el ABRE, además de ese nivel de complejidad, de profundidad en el análisis y el diagnóstico, también tuvo una serie de condiciones necesarias que se dijeron hace un rato, pero que no está de más decirlo. La belleza y la calidad y la belleza en las intervenciones de la política, de las intervenciones del territorio, fueron condiciones necesarias. O sea, no hubo nada, ninguna acción que no se piense desde ese lugar, desde la posibilidad del derecho a la belleza en el territorio, que bueno, que no es tan fácil de encontrar tampoco. Y el otro punto central también como condición necesaria de las intervenciones tuvo que ver con el respeto a la lectura del territorio, ¿no? Primero lo dijo Angie muy bien, digamos, pero una concepción distinta del territorio, o sea, el territorio y las políticas sociales tienen como bastante historia juntas. Pero el ABRE tuvo más una visión relacional del territorio, que nos dio, de alguna forma, esto que decía Ceci también, digamos, una pertenencia, digamos, el estado de cercanía que se escucha todo el tiempo, en todos lados, en el ABRE tuvo un sentido, o sea, tuvo materialidad. El Estado estaba ahí, poroso a lo que pasaba en la realidad, respetuoso de la lectura de ese territorio, y por eso cada intervención fue distinta, digamos, porque tuvo un gran acierto que es tratar de no forzar la realidad a la política, digamos, sino por el contrario, primero hacer una lectura profunda de ese territorio para diseñar las intervenciones. El ABRE, por supuesto, que como dijeron las compañeras, intentó se estructuró a partir de 3 dimensiones que nosotros en la ciudad de Santa Fe estamos tratando de recuperar también. Nosotros hemos hecho, por supuesto no hemos inventado nada, pero sí hemos intentado a una escala local, digamos, una escala de mucha soledad, porque no hay prácticamente ningún otro actor estatal pensando parecido, pero sí de tratar de no perder en absoluto lo que generó el Plan ABRE en la ciudad de Santa Fe. Y para eso construimos una herramienta que tiene el aprendizaje del ABRE, que se llama Integrar, y que tiene algunas características que se repiten. O sea, la decisión de crear una herramienta para no dejar perder el ABRE en su totalidad tuvo que ver con justamente quienes hacemos la política hoy y nuestra trayectoria en este sentido. Recuperando primero un fenómeno muy característico de la ciudad de Santa Fe, que no sé, que por supuesto se reproduce en Rosario, pero en Santa Fe tiene como algunas características puntuales, que es el entramado de redes. La ciudad de Santa Fe tiene como un fenómeno, una infraestructura en algunos territorios que son esas redes que en muchos casos preexisten al ABRE, pero muchas se crearon a partir de las intervenciones del Plan ABRE y que generaron una cosa muy importante, se sostuvieron. Nosotros siempre decíamos que esa institucionalidad iba a tener sentido en la medida en que el ABRE se vaya y la red siga funcionando. Y eso pasó en la ciudad de Santa Fe. Se quedaron ahí, y ahí empezamos con Daniela, digamos, que nos ayudó mucho a pensar, sobre todo porque tuvimos la oportunidad también de que el aprendizaje del ABRE nos dijo, bueno, arranquemos con un diagnóstico un poco más acabado, y podemos construir, digamos, un diagnóstico de la ciudad de Santa Fe previo a cualquier intervención que nos sirvió para después estructurar. Todo lo que en el ABRE fue un proceso, nosotros tuvimos la posibilidad de empezar a pensarlo desde el inicio, digamos. Y en un año de miércoles que todavía no nos dejó desplegar todo lo que tenemos para desplegar, pero realmente fue el integrar, digamos, es simplemente una versión local de lo que pudimos hacer con los recursos
técnicos y políticos de la provincia. 3 ejes que describían las compañeras en el ABRE son básicamente los 3 problemas sobre los cuales queremos seguir interviniendo. El eje de infraestructura tenía que ver con la calidad de la infraestructura urbana, digamos, con la materialidad más pura, que es lo más gráfico también a la hora de ver la desigualdad. La ciudad de Santa Fe es una ciudad hiperfragmentada, o sea, muy notoriamente fragmentada, territorial y socialmente. Entonces, la primer, obviamente, idea o la primera acción tiene que ver con mejorar las condiciones materiales de vida en esos barrios que son producto de la fragmentación, digamos, tienen esa complejidad. Así que lo que quiero decir con esto es que seguimos intentando incidir sobre los 3 mismos problemas que tratamos de incidir siempre, digamos. ¿Por qué? Porque también una característica ideológica del diseño de la política pública tiene que ver con el lugar donde la política pública ubica a la ciudadanía, como bien decía Daniela, y el lugar donde la política pública ubica a la sociedad civil. Esas son las 2 cosas que atraviesan el integrar, digamos, ya para hablar de lo que estamos haciendo en la ciudad de Santa Fe, que se llama Plan Integral, que repite el esquema de las mismas 3 dimensiones a atender, las mismas 3 problemáticas sobre las que incidir, la desigualdad en la infraestructura de algunos barrios de la ciudad. El segundo tema sobre el que queremos trabajar y que en el ABRE llamaba participación, y acá también tiene que ver con la baja calidad de la participación, digamos, en algunos territorios, y bueno, el clientelismo político, digamos, como característica de la intermediación entre la ciudadanía y el Estado. Ahí es donde cobra más fuerza. Estoy mezclando un poco todo, porque yo no hice PowerPoint como las compañías, que son mucho más prolijas que uno. Bueno, ahí es donde se ubica básicamente la centralidad del integrar, que son esas redes sobre las cuales estamos convencidos de que generan, o sea, cualquier interacción que esa red tenga en el territorio genera una serie de resortes en ese territorio que pueden contener cualquiera de las complejidades que ocurra ahí, digamos. O sea, una cosa cualquier vínculo que tenga una institución con otra deja en el camino una marca, una huella, una línea de trabajo que desde el enfoque de redes que nosotros intentamos trabajar acá, mientras mayor actividad tenga esa interacción, más fuerte es el entramado que permite contener la problemática de esos territorios. Y el tercer punto, que en el ABRE fue el ABRE Familia, y para nosotros son acá las estaciones, tiene que ver con la calidad del acceso a las políticas sociales. Lo estamos intentando. Sobre una definición también de base, digamos, que tiene que ver con respetar los itinerarios de inclusión de la ciudadanía, o sea, no pretender desde el Estado resolver el itinerario de inclusión que tiene que tener cada una de las familias, sino, muy por el contrario, escuchar las necesidades, o sea, el Estado en ese punto, digamos, abierto, poroso y cercano, pudiendo escuchar la complejidad de esa familia y construir en conjunto ese itinerario, y por el otro lado también de un respeto profundo del tiempo de las personas, ¿no? Hay de algo que hemos pecado todos los que nos tocó pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, no poder resolver el respeto del tiempo de las familias que tienen que ir de un efector público a otro, nada, y nadie se preocupa, che, ¿por qué le hacemos perder toda la mañana a esta persona para una ayuda social o para lo que fuese? Sobre esas 2 ideas construimos una política, una línea de trabajo, que es la tercera dimensión del integrar, que se llama estaciones, que básicamente son 17 efectores públicos territoriales que intentan tener primero una idea de sistema, digamos, la posibilidad de que pasen cosas parecidas y que se relacione un barrio con el otro. El primer gran desafío fue poder acomodar el servicio estatal a la realidad del barrio, o sea, todos los efectores públicos en la ciudad de Santa Fe a las 13 se fueron y no quedó más nadie en el Estado. La primera acción fue llevar el horario de atención de las estaciones hasta las 18 horas, que es cuando más o menos
empieza a pasar la gente, y como decía, no casualmente, Ceci, si estuviésemos en la gestión pública, estamos trabajando una línea, todas las políticas del Frente Progresista siempre tuvieron como una combinación entre una propuesta más universal, más de pretensiones universales, el alero, digamos, como ejemplo, de un dispositivo territorial que tiene pretensiones universales, digamos, de que pase, combinado siempre con alguna focalización en eso. En el caso de la ciudad de Santa Fe, fue el Nueva Oportunidad, digamos, como horizonte, como política de focalización a una problemática concreta que eran los jóvenes y la violencia. Y estamos trabajando hoy claramente en los pibes que están entre séptimo grado y primer grado, o sea, como línea de trabajo focalizado en las estaciones, es eso, digamos. Es pensar en los pibes que son ahora más pequeños, digamos, que lo que pensábamos antes en el Nueva Oportunidad, que son el nivel de deserción escolar más alto en la ciudad de Santa Fe, y que son los pibes que están ahí al borde de lo que describía Ceci antes de empezar la charla, contaba algunas anécdotas personales, y es lo que pasa, efectivamente. Un pibe de 12 años que de un día para el otro encuentra o tiene acceso a un arma, digamos, y a niveles muy altos de consumo. Así que en ese plano estamos trabajando justamente con las estaciones en una línea que tiene que ver con eso. Yo digo, para mí es muy importante pensar en que la integralidad en las políticas sociales tiene que resolver un primer punto, que es está súper dicho esto, súper estudiado, pero es una cosa que me parece que el ABRE tuvo y que intentamos tener desde el integral, que más allá de la participación, del respeto del territorio, de todo. El incentivo de la articulación tiene que ver con un proyecto político de transformación. Tiene que ver con un proyecto político sólido, robusto, pero homogéneo también, en términos de quién lo ejecute, digamos, y cuál es el sentido y cuál es el horizonte político de ese equipo de trabajo, que fue el ABRE, que yo realmente agradezco esta oportunidad porque me hace rejuvenecer un par de años, por lo menos, porque tengo la posibilidad de estar con las compañeras que desde Ceci, cuando arrancamos, yo me encontré con el ABRE desde Cultura en las redes, justamente, porque Mónica me invitó a participar en una de las redes de la ciudad de Santa Fe. Así que digo, esto para concluir y no aburrir demasiado. La identidad ideológica de la política y un proyecto robusto que no es fácil de encontrar, y un proyecto homogéneo, para mí son parte de la clave de que esos procesos de transformación tengan de alguna forma algún resultado. Y bueno, no me quiero dejar de decir esto, pero integrar también tuvimos la ventaja del aprendizaje, primero de tener a Daniela Soldano cerca, que empezó a construir desde temprano, digamos, desde el origen del diseño del integral, del momento del diagnóstico, indicadores propios, digamos, que es una apuesta muy fuerte también de construir desde el inicio del diseño de la política, indicadores propios que realmente han hecho un trabajo muy técnicamente, realmente muy bien resuelto, que tiene que ver con indicadores en los 3 ejes, que bueno, lamentablemente, como decía, ha sido un año tan difícil que tenemos más frustraciones que aciertos, pero que hemos diseñado una herramienta con todo el aprendizaje, con todo lo que nos ha enseñado Mónica Bifarello y la práctica cotidiana de cada uno de nosotros, que realmente nos hace sentir orgullosos de a dónde estamos yendo con esta idea. Así que, nada, me parece que está bueno contarla. Todavía no podemos mostrar resultados, lamentablemente, pero sí tenemos muy claro a dónde, qué sociedad queremos construir con el diseño de una política pública. Bueno, la verdad que muchas gracias, Mariano. La verdad que, a ver, ¿cómo decir esto? Qué bueno y que no solamente que esté Daniela con ustedes, sino que puedan haber de todas las experiencias recuperado las intervenciones del ABRE y repensado y profundizado desde el gobierno local. Creo que ese es uno de los mayores desafíos en términos de sustentabilidad, tomarlo de los gobiernos locales, y la verdad es que nos alegra profundamente que lo hayan podido hacer. Bueno, más en estos años tan complicados de pandemia, ¿no? Pero el repensar y retomar de alguna manera
desde la escala local, me parece interesante. Y solamente voy a contar una anécdota y voy a terminar. Cuando nosotros en una instancia, porque ya que estábamos en una instancia, yo no sé si Angélica estaba, tuvimos una reunión con un experto más en seguridad que planteaba el tema de las intervenciones en los territorios, nos decía que era imposible hacerlo del gobierno provincial. Tenía una... No lo podía concebir. No podía concebir de que el gobierno provincial se pueda trabajar en la escala territorial de un barrio. Y nosotros, me acuerdo que Mónica le explicaba los diferentes dispositivos que estábamos llevando adelante de coordinación y no lo podía entender. Y yo creo que no solamente hemos demostrado lo contrario, sino que también demuestra, la posibilidad de recuperarlo, ¿no? También y de profundizarlo desde lo local, y que la experiencia tal vez no está en quién, sino en cómo, ¿no? Volviendo un poco a retomar lo que Angélica también planteaba del cómo se abordan este tipo de políticas integrales en el territorio. Bueno, dicho esto, no sé si, había una reflexión en el chat que un poco se recupera, Ceci la recuperó en su intervención, me quedo con la última, sobre todo parte, que hablaba de por qué muchas veces este tipo de políticas no se terminan de concretar, si son cuestiones ideológicas, filosóficas, o cuáles son los factores que se anteponen a la dificultad, ¿no?, que encontramos y que se reiteró en todas las exposiciones de este tipo de abordaje, o de la sostenibilidad de este tipo de abordaje. No sé si alguno quiere hacer mención a algo de eso, o Daniela de su análisis más conceptual, o que... Puedo aportar que me parece que parte del éxito de lo que pasó en Santa Fe tuvo que ver con un momento del sistema político en donde había, digamos, una relación, obviamente, una relación virtuosa entre el nivel provincial y el nivel local, en algunos niveles municipales, no necesariamente todos del mismo color político, hacia abajo de la provincia, y que eso marcó ahí sí, como pasó con el caso de Pérez, digamos, me parece una experiencia interesante de una disposición de los actores políticos a combinar estas tres cosas que suelen decirse son la receta muy complicada, pero la más efectiva para que las cosas pasen. Ideas, tiempo y acuerdos. O sea, ¿no? Las políticas tienen que combinar esas tres cosas. Parece que Santa Fe tuvo... Pero las relaciones intergubernamentales son clave. O sea, ningún estado, en un estado de una organización federal como la nuestra, con la lógica del financiamiento, Santa Fe pudo porque tenía los recursos, pero tenía, como decía Mariano, una voluntad política y un gobernador que, como decía Angie, si había un área que no estaba dando bola, ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, esto es mover el barco en ese sentido, ¿no? Entonces ahora un municipio, como está pasando acá, bueno, sin esa relación virtuosa, así de RICS hacia arriba, digamos, con la provincia y un Estado-nación en un contexto tan adverso, en fin, no voy a sacar conclusiones en ese sentido, pues, en fin. Entonces ahí, bueno, es un gobierno municipal haciendo lo que puede también en el nivel del financiamiento, ¿no? O sea, me parece que ese es un aspecto clave. Pero quería agregar una cosita chita. Mariano decía los componentes del integrar, quería reforzar que el que tiene que ver con lo territorial también combina lo ambiental. Yo no sé hasta qué punto el ABRE lo consideraba así. Me parece que esa es una innovación del integrar que incorpora la gestión de Granato. Digo, el acceso a un ambiente y es muy complicado también. O sea, que ese primer componente es territorio de ambiente. Y el tercero tiene que ver con repensar las ciudades desde la perspectiva de los cuidados. O sea que ahí son las familias y la cuestión de la organización social del cuidado puesta a cuestión, que también es un desafío. Hay una Secretaría de Cuidados, que no hay en casi ningún, creo que es la primera que hay en Argentina. ¿Sí? Estamos haciendo una ordenanza de cuidado, por ejemplo, del sistema integral de cuidado. Una perspectiva más fuerte de género también, ¿no? Vinculada. Claro, pero y de hecho hay en redacción una ordenanza vinculada a crear un sistema integral de cuidados a nivel local, que es bastante novedoso, con perspectiva de mujeres y de disidencias. Perfecto. Bueno, estamos ya casi sobre la hora y quería, no sé si hay alguna pregunta más, pero me parece que quería darle la palabra a Gustavo Leone, quien fue también, como lo mencionaron, para cerrar, otro actor estratégico del Plan ABRE en sus inicios. No sé si Gustavo, si estás ahí.
Estoy. Acá estás. ¿Me escuchan? Perfecto. Te doy la palabra como para ir simplemente, cerrando nomás. sí, cerrar, no entretener mucho más. Ya estamos casi en tiempo de final. Yo agradecerles primero a todos por haberse sumado a esta instancia, a charlar, a recordar, a poner en valor. Ahí intercambiamos con Ceci recién que a veces se hace difícil recordar porque también uno lo ve en perspectiva y lo ve en relación a lo que ocurre y bueno, y le trae nostalgia, le trae lógicamente un montón de cosas, pero creo que es muy necesario recordar para poder valorar, para poder tomar fuerza y para poder proyectar futuro también. Y bueno, y cada uno de ustedes, los que hoy expusieron acá, tuvieron un rol enorme desde distintos lugares en la construcción de todo este proceso, desde los inicios y desde lugares muy diferentes, pero un proceso que fue evolucionando paso a paso y que mostró resultados concretos y que también creo que muestra que profundizando lo que se venía haciendo, digamos, en profundizar eso que se venía haciendo está la salida a montones de problemas que nos plantea hoy, digamos, la sociedad y la vulnerabilidad en distintos territorios y los problemas de violencia y de inseguridad. Yo recuerdo que en el primer gobierno de Hermes se comenzó a trabajar con gabinetes sectoriales. El gabinete social fue una de esas instancias, y me acuerdo del Alero en la ciudad de Santa Fe, y me acuerdo de montones de innovaciones que venían, digamos, de la mano del esquema multiagencia, del territorio como ámbito para poder vincularnos y coordinar estrategias de política, como el territorio para poder planificarlo participativamente junto con la ciudadanía y poder encontrar soluciones a los problemas de todos los días. Y era innovador que la provincia desde su nivel pudiera llevar esta lógica de poder bajar al territorio en forma coordinada. Y en la gestión de Antonio, la ley de emergencia en seguridad, que fue un golpe político enorme, fue una debilidad impresionante en un momento vital de la gestión, sacó de la innovación y de la galera, yo digo no de la galera, es de la cabeza de todos los que estaban articulando en ese momento la oportunidad de pensar la raíz del Plan ABRE, porque fue ahí cuando apareció el programa de intervención integral en barrios, y la idea de poder bajar al territorio a nivel de barrios, por más de que hubiera otro nivel de gobierno de ciudades, digamos, coordinar a nivel de provincia y ciudad para poder llevar adelante intervenciones específicas en barrios en los cuales se verificaba la coincidencia de necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidad, indicadores de violencia, y que era la forma de poder abordar, digamos, los problemas y encontrar las soluciones. Y después fue el ABRE, y después, a partir de la evolución del ABRE y de lo que el ABRE planteó en el territorio como resultado y de algunas limitaciones que se encontraron, se planteó el ABRE Familia, y después se planteó el ABRE Vida, y después se planteó el dispositivo multiagencial de intervenciones de coordinación también con las fuerzas de seguridad y con el sistema de justicia penal, que tenía una lógica que iba disociada y que logró integrarse. Entonces, fue como una instancia de evolución gradual, digamos, que permitió ir avanzando a partir de los problemas, a partir de tener una planificación concreta y a partir de poder lograr estar muy vinculados las agencias del Estado y los territorios, que creo que han tenido resultados innegables y de los cuales todos los que estamos acá podemos dar cuenta. Entonces, en ese marco, me parece que es fundamental esto de recordar para valorar, para volver a tomar fuerzas y para poder proyectar, que las ciudades puedan profundizar estos cambios, tomar todas estas experiencias y darles la vuelta de tuerca que se necesita para poder seguir adelante, es
increíblemente valioso, y bueno, y sin duda que tenemos un gran desafío por delante de poder seguir profundizando estas políticas que tenemos claro que en este momento la provincia no lo visualiza, no lo está implementando, digamos, pero que sin duda, digamos, hay que encontrar la manera de recuperar, porque los resultados concretos se lograron con esto. Y el Pitu decía al inicio de nuestra charla, en una previa, porque lo metimos lo hicimos entrar antes para charlar, y decía que el Plan ABRE en definitiva es como una nueva forma de gestión del gobierno. El gobierno se adaptó, digamos, a trabajar distinto y a pensar distinto cómo abordar el territorio, se vinculó directamente con el ciudadano. Y el ejemplo que traía Angélica de la apertura de calle Centeno, cuando fuimos a abrir la calle esa primera vez, nos encontramos que era más simbólico hacer la plaza donde los chicos tocaban música y hacían arte urbano y una serie de cosas, que abrir la calle. Y la gente nos lo dijo y fue lo primero que hicimos, porque si nosotros no hacíamos esa plaza no podíamos abrir la calle. Entonces, todas las formas, digamos, de cambio en la forma de gestión del Estado para poder lograr los resultados cercanos al territorio, creo que es lo principal que nos deja como enseñanza el Plan ABRE, más allá de que es necesario profundizarlo para poder seguir logrando resultados. Así que yo enormemente les agradezco a todos porque cada uno desde su lugar fue aportando su mirada, su participación en las distintas instancias de todo un proceso que nos pone muy orgullosos, que creo que son las herramientas que tenemos para poder proyectar futuro también. Así que gracias. Y les mando un abrazo grande desde la distancia de la virtualidad. A todos. Bueno, gracias, Gustavo. Justo Rubén estaba preguntando por una ley. Ya hay una ley, que es una ley que en realidad tampoco rescata el espíritu exacto del Plan ABRE, pero bueno, es toda una discusión política e ideológica para tener de ahí en adelante, mucho más profunda. Yo, disculpen y siendo la hora y siendo muy respetuoso siempre con el tiempo de los panelistas sobre todo, quiero por último solamente agradecerles al tiempo, a los cuatro, por la generosidad de tomarse y de compartir con nosotros estas nuevas preguntas, algunas nuevas preguntas y algunos análisis y recordar para tomar más fuerza, como decía Gustavo. Fue una experiencia realmente muy, muy interesante, única, creo yo, en el país, que como decía Daniela, creo que es pertinente volverse a hacer nuevas preguntas sobre esta. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene es el último ciclo, charla del ciclo de políticas sociales. Vamos a estar trabajando sobre políticas culturales y educativas en contextos locales. Así que bueno, mil gracias a todos y a todas por participar nuevamente, a los panelistas, y nos estamos viendo el jueves que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que andes bien, que anden bien. Que andemos bien. Chao. Un beso grande a todos y todas. Chao, gracias. Audio Jungle.